Bienvenidos a un nuevo programa de escritores haciendo cosas y algo más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en este programa que la verdad me entusiasma mucho el poder platicar con él, el poder conocerlo y saber qué es lo que está haciendo durante esta FIL y qué es lo que hace en su vida. Es una persona multifacética que al igual toca la jarana, al igual que edita libros, al igual que le gusta el fútbol, es internacionalista y bueno, pues podemos platicar con él de tantas cosas que eso es lo que va a enriquecer a este podcast. Bienvenido, Santiago. Un gusto. Muchas gracias. Qué chido estar aquí, qué ilusión, en verdad. Total admiración al proyecto y gratitud a las conversaciones que hemos ido teniendo. Qué maravilla que esta la podamos grabar. Y bueno, gracias. Qué chido. Al contrario, qué chido que estés con nosotros. Bueno, pues empezar por el principio no siempre es lo mejor. Entonces, lo último que estás haciendo o lo último en lo que a mí me gustaría enfocarme es, tienes un proyecto editorial llamado Minerva Editorial, que pues ya hace algunos años emitió una colección sobre cuadernos de viaje, que tienen una cartografía muy chingona, unas ilustraciones muy interesantes que nutren el libro. Pero platícanos un poquito más sobre este proyecto y bueno, cómo ha ido avanzando. Pues, a ver, básicamente es por lo que yo estoy aquí, en Guadalajara hoy, es por esta casa, este barco, este navío que se llama Minerva Editorial, que en este momento está mostrándose en el stand C5, que es el stand de Impronta, que es una editorial y librería amiga, hermana y ejemplo. Y Minerva es un proyecto que existe gracias principalmente a mi querido amigo, carnalazo, socio, que es Alberto García Grillasca, artista plástico, que es quien hace las cartografías, es quien hace los dibujos. Y llevamos 4 años desde que nació el proyecto, como llevando una conversación de lecturas a lo material. Básicamente por eso nace Minerva. O sea, nosotros platicábamos de libros y en algún momento dijimos como, oye, pues ¿por qué no? También hacemos los libros que nos gustaría leer. Y después de meternos en el berenjenal de decir, vale, vamos a armarlos, no sabíamos qué editar realmente, porque había como pasiones muy claras de lectura de Beto y pasiones muy claras de lecturas mías. Y lo que se nos ocurrió fue decir, vamos a ver a dónde iban los escritores a los que admiramos, qué cosas hacían esos escritores, y nos metimos en sus diarios de viajes. Era como una manera de intentar descifrar a dónde nos iba a llevar nuestro propio viaje. Entonces, inauguramos una colección que se llama Ínsula, que lo que hace es como recuperar la promesa que le hace el Quijote a Sancho de la ínsula barataria, que es como el regalo mismo de la literatura. Y pues bueno, decidimos sumergirnos en editar estos diarios de viaje, que son muy sabrosos porque hay momentos en los que se confunde y no sabes si estás frente a una novela, si estás frente a un poema, a una crónica, al vuelo. Y al mismo tiempo era acompañarlos con la cartografía, la ruta de los escritores y las escritoras que los habían escrito. Entonces, lo maravilloso a fin de cuentas es que es muy rico cómo resuena un texto anacrónico o decimonónico en el día de hoy. O sea, hay inquietudes muy vigentes, todavía muy vigentes, políticas, económicas, sociales. Y este año estamos presentando la que se considera la primera vuelta al mundo, que es el diario de viajes que escribió Antonio Pigafetta, que es una pinche maravilla, increíble, es muy loco. Y entre otras cosas, ya como hashtag popero, cuando Gabriel García Márquez recibe el Nobel, lo primero que dice es Antonio Pigafetta. Entonces había como muchas cosas donde nosotros decíamos, ¿por qué aparece este personaje en espacios como muy académicos y muy respetables y muy respetados, y en realidad como que no se tiene tanta certeza de quién fue, dónde nació, qué hizo y tal? Entonces hicimos esta edición con un prólogo exquisito de Gonzalo García Barcha, que es el tipógrafo de la editorial, diseñador, igual artista plástico, y una traducción que hizo una querida amiga italiana, Laura Origa, pero claro, la lengua madre de Laura no es el español.
Entonces se hizo todo un cotejo, ya cuando recibimos el texto, entre Caterina Rendón, Andrea Pliego, Valeria Villalobos, Beto y yo. Y bueno, llegamos a la FIL. En realidad no tenemos presentación, nada más queríamos tenerlo en el stand. Excelente. Y bueno, hasta ahí está. No, está súper porque, bueno, aparte están compartiendo con una casa editorial local. Sí, es lo máximo. Que es increíble, la Sí. verdad, todo lo que hace Impronta y bueno, que estén con ellos y con todo lo que manejan, creo que habla muchísimo también de la calidad que ustedes están manejando a través de Minerva. Pregunta que me surge. Bueno, si tienen la oportunidad de poder adquirir un ejemplar de Minerva, se darán cuenta que el libro también como objeto es algo en lo que tienen muy presente. ¿Cuál es tu relación con el libro como objeto? Uy, pues desde Minerva es muy hermoso porque nosotros trabajamos las encuadernaciones de manera artesanal. Sí. Tenemos una relación, una amistad fraternal con nuestro encuadernador, con Juan Pablo León Salazar, que es un genio. Y digamos, eso desde la parte editorial. Y desde la parte personal, pues yo tengo la fortuna de haber crecido y de habitar una casa donde siempre han estado estos objetos, en el temperamento de Jorge y en el de Aura, ¿no? Cada uno con su respectiva biblioteca. Correcto. Entonces, justo antes de que empezáramos esta conversación, estábamos hablando de mi adorado Marcel Proust, que cumplió una efeméride hace poco, y hay algo de los libros que pues tienen esta condición, pues sí, como mágica, a través del olor, a través de la sensación del papel. A mí también me late leer en digital. Soy devoto a los memes y por ende a escritores haciendo cosas. Eso está chingón. Pero hay algo en lo que a mí también me gusta sentir lo que estoy leyendo, por dónde estoy navegando. Eso tiene que ver también con la parte musical de mi cabeza, que es que a nosotros también nos late el vinilo. Okay. Y parece ser que el vinilo también tiene como una especie de revival de una cuestión de dimensión, de decir, sí, cuánto mide una rola. Creo que incluso los dos sides, los dos lados del vinilo tienen que ver con la novena de Beethoven, ¿no? Sí, tienen ahí una coordinación importante que incluso es lo que motiva a que las notas vayan dando, así, les da una circunferencia perfecta, ¿no? Eso es a mí lo que me late, o sea, que tú puedas de alguna manera como, pues sí, saber cuánto mide una idea, cuánto mide un pensamiento de largo aliento. Y fue con esa onda en la cabeza, con esa reflexión, que a la hora de decir vamos a hacer una editorial, siempre estuvo presente el hacer libros muy cuidados, o sea, desde el papel, la tipografía, encuadernaciones en rústica, encuadernaciones en tela. Minerva ahorita tiene 3 colecciones, básicamente, que es Ínsula, donde están las traducciones de Camilo Rodríguez, de Alejandro González Ormerod y de Laura Óriga. Correcto. Montaigne, Mary Shelley y Pigafetta. Luego está Lápiz, que como el nombre dice, pues es básicamente la gráfica como protagonista. Ahí está Miguel Rep, está Verónica Gerber Visechi, que es una maravilla contar con ideas de ella en la editorial. Está mi padre, está el gran Jorge F. Así es. Y al mismo tiempo tenemos una colección súper loca que se llama Libros Monstruo. Y la onda ahí es un poco como romper cualquier como... todo esto de lo que estoy hablando. Eso está increíble de los Libros Monstruo, poniendo en contexto un poco, cuando se acerquen a Minerva se darán cuenta que todo lo que puedes cuidar a un libro rompe con ese esquema sin descuidar el contenido, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Eso está increíble. Ya entrando en términos pamboleros, que yo me disculpo, cojeo de esa pierna. Pero sí, a mí me late y yo creo que funciona muy bien cuando tienes un jugador todo el tiempo por una banda y lo mueves a la otra. Te rompe el esquema por completo, ¿no? Sí. Entonces lo que buscábamos en ese sentido era tener un espacio que nos sacara de la zona de confort, si se puede decir así. ¿Sí? Para la hora de volver a editar como un texto tan sublime como lo puede ser Pigafetta o Las andanzas de Shelley o El diario de viaje de Montaigne, existiera un poco de frescura, o sea, que no estuviéramos ensimismados con todo el desmadre que teníamos en la cabeza. Y fue por eso que pues nace Libros Monstruo,
que está, pues sí, yo creo que la palabra sería bendecida, porque hicimos un libro con Yuri Tuma y Fabiana Vinagre, que son dos performers brasileiras geniales, brillantes, y lo hicimos en coedición con el Círculo de Bellas Artes de España. Entonces, aunque es un libro como bastante locochón y bastante monstruoso, también estaba acompañado de personas, no sé, que revisten las ideas, que te dan un punto de vista, que eso conecta con otra cosa de la que estábamos hablando, que yo creo que la edición, también la música y pues en el fútbol también, pero la edición es coral. O sea, yo no creo en el mito del editor en una cerrado, en una silla, encerrado, en su cueva llena de libros y manuscritos. Total, no. en la Torre de Marfil, no la veo por ahí. O sea. Esto me lleva, querido Santiago, que bueno, tú en Minerva Editorial, pues esta edición tan cuidada o ediciones tan cuidadas nos llevan a esto que mencionas. Tú en algún momento propones el hacer un resignificado de la palabra del editor. Total. Y tú propones que sea editante. Total. Hay una teoría que tú manejas detrás de eso. No sé si pudieras contar un poquito sobre eso. Y bueno, de ahora en adelante lo vamos a mencionar como editante. Claro, y vamos a ver por qué. Claro. A ver, había algo como de lo sagrado, lo solemne de la figura del editor, que me parece fascinante. Editores a los que admiro, no sé, Esther Tusquets, Jaume Valcorba, Daniel Cosío Villegas en México, Joaquín Díez Canedo, más cercanos a nuestra generación, Einaudi, o sea, como todas estas estrellas a las que yo volteé a ver y pues, sí decía, ok, en mi vida voy a estar cerca de tener el criterio, la agudeza, la sensibilidad, por supuesto las lecturas que tienen todas estas mentes geniales, pero quizá por una labor de reconocimiento de cómo era mi práctica de lector, decidí pues, sumergirme mucho en la palabra, y en ese sentido me encontré que también se le podía dar un significado en gerundio, o sea, no cerrado, no en el sufijo, en el tor, sino más bien buscar abrirla, ¿no? Entonces busqué qué tantos juegos tenía la palabra misma, editar. Ahora, yo creo que una cosa a la que suelo acercarme es siempre hacer las cosas con toda la responsabilidad, todo el trabajo posible, pero tampoco tomarse muy en serio lo que uno hace. Entonces, como en esa búsqueda, creo que la clave está en trabajar, está en leer, está en escuchar, pero también en tomar un poco de distancia con uno mismo, pues porque si no... no sé, uno se termina convirtiendo en la peor versión de uno mismo. Y en ese sentido fue que apareció la palabra editante, que me encanta porque me parece que tiene muchísimas caras, ese reflejo en el que se puede jugar muchísimo y entender qué es hacer un libro, por qué una idea merece pasar por todo un proceso donde también están decisiones políticas, decisiones de dinero, pues para hacer libros se necesita lana. ¿Qué es lo que está detrás de todo ello, ¿no? Entonces se me ocurrió esto, escribí un ensayito que salió en la revista Nexos en México y en la revista Texturas en España, que pues evidentemente generó, pues no sé, como gente como muy conservadora, lectores muy, muy voraces, dijeron, oye, pues no puedes llegar y decirlo así como así, que es un poco también lo que yo buscaba, o sea, ver qué pasaba si uno tira desde lejos de esa manera, apenas entrando al partido. Ahora, a mí lo que me ayudó es el editante y este gerundio, esta práctica abierta, no sé, o sea, esta conversación que tenemos, si escuchamos la transcripción y escribimos una crónica, pues ya podría entrar en nuestra cabeza y decir, oye, pues ¿por qué no hacemos un pequeño librito de esto? Y la conversación le ponemos un nombre y lo presentamos en la fila. O sea, creo que hay muchos momentos en los que pensamos, lo que hablábamos de la fotografía misma, ¿no? Él decía, esto merece la pena hacer un libro. Pero hay toda una serie de procesos y de momentos, ¿no? El cotejo, los derechos, ¿no? Yo qué sé, la corrección de estilo, el diseño, la maquetación, etcétera, que
a mí yo necesitaba como unos lentes como con ciertas dioptrías para poder ver bien qué es lo que yo estaba haciendo en Minerva frente a una figura tan increíble como mi compadre el Beto, ¿no? Claro. Que es un tipo genial. Yo necesito un poco más de estructura y bueno, fue entonces que escribí este ensayo. Volteé a ver a quien fue el primer editor de la historia, que es un hombre genial, que se llamó y se llama, porque me parece que sigue muy presente, Aldo Manuzio, okay. Que tenía este mantra, tenía este ex libris, que es el festina lente, que es el apresúrate despacio, ¿no? Que después lo usó Napoleón y bueno, se ha utilizado como en muchos momentos. Entonces, yo lo que hice con el editante fue hacer una especie de cronología histórica de en qué momento nace la edición, y a partir de eso intentar responderme a través de preguntas qué es lo que yo hago cuando me siento frente a una idea, frente a un texto y me pongo a editar, ¿no? Por ahí iría. ¿Qué mejor explicado? Digo, la verdad, si pueden meterse a internet y ponen editante Santiago Hernández, les va a aparecer en Nexos en la primera búsqueda. Ahí está. Entonces, échenle un ojo y si son de piel delgada, con más razón, échenle otro ojo porque les va a dar ticaria a más de uno, como bien lo dijiste, ¿no? Total. Santiago, nos platicas e iniciamos con tu labor como editante, con tu labor como al frente, junto con Beto Grillasca de Minerva Editorial y de este libro con contenido y como objeto. Pero no es un giro de tuerca porque creo que podemos juntar las pasiones de Santiago. Entre ellas se encuentra la música. Sí, siempre. La música tiene musicalidad, tu voz incluso, tiene musicalidad lo que escribes, porque bueno, no nomás tienes ensayo, tiene muchos ensayos en Nexos, en Letras Libres ha publicado en más de alguna ocasión. Entonces, bueno, también tiene un grupo llamado Suarás, que es una chingonería de grupo. La verdad que tienen que escucharlo. En plataformas de streaming los van a encontrar. Suarás empieza con Z, termina con Z, y así como se escucha. Total. Un proyecto que nace ya hace algunos años, con ritmos sin iguales, diría yo. Total, o sea, son algo, okay. es algo que se escucha distinto. Cuando alguien por primera vez pone en sus audífonos las rolas, se escucha algo conocido, pero a la vez algo desconocido. Qué chido. ¿Cómo estuvo esa idea? ¿Cómo nace y cómo se ha desarrollado? Qué buena presentación. A ver, Suarás tiene como esta resonancia con Minerva en el tema de la camaradería, de lo familiar, del trabajo en equipo, porque es un grupo que yo fundo, si se puede decir así, con mi hermano Sebastián y con un hermano que me regaló la vida que se llama Joan. Un hermano galego. Vuelvo un poco a lo proustiano y a la infancia, donde siempre estuve acompañado de libros y también siempre hubo música. Siempre hubo salsa, siempre hubo guaguancó, siempre hubo trova. En la casa había tertulias, era un poco un aquelarre a veces la casa. Y la familia de mi madre es de Veracruz, de Minatitlán. Suarás es nuestro apellido al revés, es Saraus en espejo, en Capicúa. Entonces nos juntábamos, Sebastián y Joan estudiaron música y nos juntábamos a comer en la casa, y terminando de comer, algo que ya registró el Pucho con el Tiny Desk Concert, ¿no? Pues que terminas de comer y pues sí, claro. Empiezas a tocar, empiezas a cantar, ya alimentada el alma. Y hubo un momento en el que pues nos dimos cuenta de que pues teníamos mucho más que decir que simplemente cantar covers o cantar sones jarochos en la sobremesa, sino que queríamos escribir lo que nos contaba el corazón y lo que nos pedía la cabeza. Y hace como 3 años nos propusimos formalizar un proyecto, empezar a trabajar en ello. Empezamos a tocar, nosotros arrancamos también con algunas canciones que habíamos hecho. Quizá la primera es la de La Flor y el Abejorro, que es un paisaje que nos une y eso me llena de muchísima alegría. Y empezamos a hacer covers, cantábamos al Pirulí, cantábamos a David Aro, cantábamos versos de Francisco Hernández, a quien le acaban de dar el premio Rubén Bonifaz Nuño, un grande panchúcaro, Agustín Lara, ¿no? Y conforme empezamos a sonar, que es la gran clave de esto,
pues también empezamos a componer, ¿no? Y grabamos un primer disco que se llama La Bugambilia, que tiene un poco como de esta resonancia. Es un poco como si metiéramos en un molcajete el son, la trova, el pop también, pues hay esencias poperas, el guaguancó, o sea, como lo guapachosón con lo que escuchamos ahora. Lo digo abiertamente, a mí me late el reggaetón, o sea, me late todo, la electrónica y así, pero pues ya lo que yo toco pues va por otro lado. Y ahora estamos por sacar nuestro segundo disco, que sale el próximo año, que se va a llamar Últimamente me acuerdo mucho de tu casa. Okay. A ver cómo lo llama la banda, la gente, los afectos. Y ahora sí le estamos metiendo pues un poquito más de resonancias contemporáneas. Han salido 4 sencillos. Uno se llamó Siempre Simón y Nunca Nel. Perrísima esa canción. Muy chida. Perrísima. Muy, muy chida. Luego salió La Comadre, que es una cumbia que hicimos junto con otro querido amigo que ya está también sonando con nosotros, que es Rafa Tiraya, un percusionista venezolano espectacular. Luego sacamos El Frijol, que es un homenaje que le hace mi hermano a su perro, quizá uno de sus grandes amores. Y luego otra baladita que pues es de Rompe y Rasga, y de una baladita que sangra, que se llama Saberse Definir, ¿no? Entonces todas estas ya son pues composiciones originales nuestras y son el preámbulo a una segunda declaración de amor, ¿no? Que es sacar otro disco, ¿no? Yo nunca he sido muy fan de esta frase de ten un hijo, planta un árbol, claro, o escribe un libro, sí. Pero entiendo de dónde viene, ¿no? Yeah. Me parece que son universos, empezando por el hijo, me parece que son universos de distintos temperamentos, de distinto voltaje, pero es verdad que ya hacer un segundo disco pues implica tomar otras responsabilidades a nivel de proyecto, ¿no? Como tocar en vivo, tocar más en vivo. Entonces esas dos pasiones que están como todo el tiempo jugando en mi cabeza, que son los libros y la música, que creo que son complementarias y se abrazan todo el tiempo, pues yo lo que estoy intentando cada año, y creo que justo el año en el que nació Escritores Haciendo Cosas, yo me voy con un poquito de más pausa, ¿no? O juego con eso del festín al ente de Manuzio, ¿no? Pues porque no sabemos en qué momento vuelve a pasar algo, ¿no? Se vuelve a caer la señal, pero pues sí, lo que busco es, la FIL es un poco como el corte de caja anual y la presentación de los proyectos de la editorial, y también ver amigos, volvernos a reconocer, volvernos a abrazar, pero al mismo tiempo ya estamos viendo cómo colocamos presentar el disco en España para el primer semestre del 2023 y luego presentarlo en México, ¿no? Entonces estamos ahí, y es un proyecto que a mí me llena de emoción. Yo no estudié música, y estoy al lado de músicos de muchísimo nivel, de muchísimo calado. Entonces yo lo que hago es ensayar lo más posible, asumir la responsabilidad y escuchar. Creo que la gran clave, que es lo que menos he hecho hoy, me disculpo. No, al contrario. El micrófono es tuyo. El micrófono es tuyo, por favor. Y bueno, eso es otro de los proyectos que me llena el corazón. De momento todavía no tenemos fecha de salida del disco, pero es muy probable que sea para enero del siguiente año, que ya es en nada. Pues ya prácticamente. Sí, y bueno, las presentaciones irán saliendo, y volviendo como al origen, sí, es como intentar llevar la esencia musical que escuchamos hoy en día, pero siempre volteando a ver lo que se cocinaba en casa de las abuelas, ¿no? Va por ahí. Sí, no, el Suárez. E incluso tiene el sabor, ¿no? Tiene el sabor a casa de abuela, a hogar de abuela. La industria musical ha cambiado pues muchísimo, ¿no? Prácticamente ahora el tener un disco es algo complicado. Sin embargo, ustedes le apostaron en algún momento con Bugambilia en tener ahí un LP muy, muy bonito, igual como objeto, sí, que creo que tiene mucho que ver con lo que haces en la propia editorial. Total. Y de igual forma, ¿hasta dónde estás metido en la producción de Suarás? Porque no nomás eres la voz, no nomás eres música, ¿también estás metido en la producción? ¿O eso lo dejas en alguien más? Sí, a ver, primero, sí hay una parte muy nostálgica como material, insisto, también en Suarás, de tener un vinilo, o sea, de poder ver qué es lo que hicimos.
porque pues, es un proyecto que funciona en plataformas, tiene intercambio, o sea, ya que alguien lo escucha ahí me parece que es ganar, si se puede decir así. Claro, o sea, que tengas un interlocutor me parece que ya es estar del otro lado en muchos sentidos, pero para medir lo que uno hace sí era necesario un vinilo, la neta. Sí. Ahora, la fortuna de Suaraz es que nosotros trabajamos con un sello discográfico alternativo español que se llama Raso Estudio, donde también hay proyectos como Blanco Palamera, donde toca Joan la batería, y donde toca Manu, que Manu es vocalista de Blanco Palamera y también pues es nuestro productor. Okay. El disco lo grabamos con él. Nosotros no teníamos la lana para pagar un estudio, pero sí teníamos un local de ensayo con micrófonos. Okay. Entonces tardamos mucho en sacar el segundo disco porque pues lo hicimos de manera muy artesanal, muy manual. Y luego esto llega a otro proceso que a mí se me escapa también y me gusta que se me escape porque yo no sé si es una condición pisciana de horóscopo, de intentar estar lo más presente en todas las etapas de cualquier proceso, como los libros, por ejemplo, que es que tenemos la milagrosa presencia de Dave Parra, que es ingeniero de audio de Café Tacuba, y es quien mezcla y masteriza nuestra voz, nuestros temas. Entonces volvemos un poco a lo mismo, o sea, tanto los libros como la música son en equipo, son corales, o esto mismo que estamos haciendo, o sea, se necesita de alguien que, aparte de que te ayude, que te diga qué opina de lo que estás haciendo. Y en Suaraz pues eso es milagroso, porque contamos con el apoyo de personas que nos ayudan a buquear conciertos, como también personas que nos ayudan a entender por dónde se puede mover el sonido de lo que estamos haciendo, ¿no? Alguien que te da referencias, como es el caso de Manu, el caso de Dave, y que se encargan de esta parte deliciosa de la música, que es afinar el sonido de una... fino de la música. Exacto, que es una cosa fascinante, es un tema también de acústica. Entonces yo propiamente en la producción estoy nada más en la parte de grabar, quizá dar como unas observaciones de las referencias donde yo siento que estoy cerca, sobre todo cuando escribo una rola. Okay. Hace algunos meses me preguntaba Valeria, me preguntaba mi novia, aparte de ensayo que había publicado, y no había caído en cuenta que pues también he escrito música, ¿no? Me parece legítimo que Dylan sea premio Nobel, claro, ¿no? Totalmente. Se vale, es literatura. Y hasta hace muy poco pues no había hecho esa relación. Y entonces a la hora de escribir pues las rolas, por ejemplo el Saberse Definir y el Siempre Simón y Nunca Nel, que son letras que yo escribí, ahí es cuando digo, oye, pues esto tiene, o bueno, espero que tenga un sonido tacubón, pero al mismo tiempo me gustaría que abrazara a Charly García, o que tenga algo de Spinetta. O sea, quizá es lo único que yo hago en la parte de producción, como acompañar lo que estoy imaginando o de quién me siento cerca, como si fueran notas al pie. Y bueno, y poco más. O sea, insisto, había un momento en el que me parecía como apabullante estar cerca de monstruos tan luminosos como Joan, como Sebastián y como Rafa y como el propio Manu, que estudiaron música y que tienen un lenguaje como muy y mucho más elevado que el mío. Pero lo rico es cuando asumes la responsabilidad y aportas lo que crees que tienes que aportar, ¿no? Yo creo que este trabajo que hay detrás de lo musical, pues es prácticamente una hebra muy delgada para que también se escuche bien, ¿no? Claro. Hay que hacer buena música, hay que hacer buena letra, pero pues los fierros que están detrás de la producción creo que es algo interesante. Ya para terminar, querido Santiago, ligando estos dos temas, y ahorita incluso a colación salía, hace muy poco estuviste en Pérgamo, con muy buen éxito, platicando sobre Marcel Proust, que bueno, se ve que lo quiere, lo ama y lo adora. Adorado. Has platicado, has ensayado sobre él incluso un poco. Por ahí creo que entraste a Marcel Proust cuando un compañero tuyo, no sé si en la secundaria, en la primaria, estaba leyendo Por el Camino de Swan. Sí. Y bueno, terminaste de leerlo 2 años y medio después, la obra, bueno, por lo menos esa gran obra de 7 volúmenes, si lo podemos decir.
y te interesaste en Proust. Sí. Estás pues prácticamente empapado de Proust ahorita, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos puedes platicar sobre Proust? Digo, pudiéramos hacer preguntas muy concretas, pero dejaría mejor que dejaras abierta por si hay alguna plática en México en la cual nos pudiéramos... estaría chido verlo, armarla. ¿no? A ver, Proust me parece algo increíble. Yo quise ser futbolista y me chingué la rodilla. O sea, yo creo que ese sí podría ser un, sí, ese sí de un plano, hashtag. me chingué la rodilla. En serio. Jugué en Pumas, jugué en una filial de Pumas, en Pumas Team, en Cuapita la Bella, donde hice familia. Jugué en Estados Unidos, jugué en España, y en realidad el universo de la lectura era algo que yo tenía cerrado para mis padres, ¿no? Okay. En el caso de Jorge era Cervantes, y en el caso de Aura era Freud y Lacan, y a mí me valía madre, nunca mejor dicho, eso, ¿sí? no me llamaba la atención. Y en la secundaria yo estudié en una escuela que se llama Colegio Madrid, que fundó el exilio español en la Ciudad de México, y en segundo de secundaria yo conocí a un chico fascinante que se llama Emiliano Nakatani, que de manera muy precoz estaba leyendo Por el camino de Swann, ¿no? Entonces, claro, todos los profesores decían, no, pues es que él está leyendo a Proust. Entonces pasaron los años y me di cuenta que de pronto hablaba como... con el respeto y el amor, evidentemente, pero de pronto hablaba como futbolista en entrevista después de partido, todo era en equipo, nos fue muy bien, sí. Y no entré a la UNAM, me quedé a pocos puntos para entrar a Relaciones Internacionales a la UNAM, terminé estudiando en la Ibero, y entonces, claro, de ir de Cuapa a Santa Fe, pues, tuve una crisis de personalidad muy heavy, y entonces yo lo que quería era... hablar de los libros que leyera yo, porque pues también había algo que yo podía hablar de ciertas cosas que escuchaba de mis padres, pero en realidad yo no tenía idea de lo que estaba hablando. Y volvemos otra vez a la infancia y a la casa donde siempre hubo música y a la casa donde siempre hubo libros, que yo vivía en una casa en la que había una edición de En busca del tiempo perdido, que eso ya es de claro. esnovismo total. Pido disculpas, este es el momento de zoom in, ¿no? Y de un meme aquí, lo siento, pero lo digo con sinceridad y con cariño. Y empecé a leer un libro del que no entendía nada. Entonces me enfrenté a subir el Popo, subir el Isla, ¿no? O sea, sí me pareció muy como prepararte físicamente para subir una montaña. Hasta que de pronto, que me parece que es una novela en la que de manera muy afortunada tienes que vencer el tedio. O sea, hay partes de mucha hueva, o sea, se avienta 8 páginas, sí, sin puntos de aparte, sí, de una cena, de el rostro de una baronesa, esperando el beso de la madre, etcétera. Entonces yo no me encontraba, había más bien como un tema de ego, me parece legítimo decirlo, de decir, yo quiero leer En busca del tiempo perdido, hacerme como mi propio caminito de lecturas, y de pronto por ahí creo que fue la página 104 de la edición que leí en traducción de Pedro Salinas, una edición horrible pero con márgenes muy sabrosos, que te permitían tener espacios, ¿no? Tatuar el libro muy sabrosamente. Me encontré un párrafo que lo voy a parafrasear mal, pero pues es algo así como: un golpecito en el cristal, como si granos de arena fueran lanzados desde la ventana de arriba. Luego, ese caer ligero y amplio adopta un ritmo, se vuelve fluido, sonoro, musical y universal. Llueve. Yo dije, no mames, ¿qué acaba de pasar? Se escuchaba la lluvia en ese párrafo, ¿no? Entonces fui con mi padre, fui con mis amistades y les decía, júrame que esto no es un poema. Asegúrame, ¿por qué no? ¿Por qué chingados no? O sea, tiene ritmo, tiene música, se escucha, o sea, los granos de arena. Yo decía, no mames, es la lluvia en la del valle, ¿no? Y cuando yo leí eso, después de leer muchos párrafos en los que yo, pues, sinceramente me estaba como quedando dormido, dije, yo te sigo a donde tú me digas. Si tú me das esto, de pronto, si me das esta pepita de oro, después de párrafos y párrafos donde no pasa nada, yo te voy a seguir hasta el final. Wow. Y fue entonces que decidí terminar los 7 tomos, que mi favorito es el segundo, porque aparece un personaje increíble, que es un pintor que se llama Elstir,
que tiene muchas resonancias con mi Emiliano. O sea, yo decía, claro, es que sí, claro, para mí es este güey, son estos dos. Y entonces pues me clavé y lo que pasó en Pérgamo, que es que a 100 años de la muerte de Marcel Proust, nos inventamos una charla en este barco genial que se llama Pérgamo, que es una librería en Madrid. Pues nos juntamos mucha banda de todas las edades a hablar de este hombre, en el que la biografía y su literatura, que volvemos a los escritores haciendo cosas, volvemos a Borges con una panera, a Proust con una raqueta. Así es, ¿no? Así es. Se mezcla de manera muy sabrosa el personaje Marcel Proust con la novela donde el protagonista se llama Marcel, ¿no? Y entonces, bueno, a grandes rasgos y un poco como cerrando esta idea, lo que pasó en Pérgamo me ayudó a entender que En busca del tiempo perdido se convirtió en una legítima pasión, en una legítima adicción sana, que me permite tener una conversación sabrosa de libros, que es quizá lo que yo estaba buscando en el momento en el que me chingué la rodilla. No, bueno, y qué mejor, ¿no? Qué mejor que te hayas chingado la rodilla. Digo, sin mala leche lo digo, ¿no? Total, pero bueno, la ventaja es que con rodilla chingada puedes todavía patear la bola, ¿no? Sí. Está excelente. Santiago, pues fue un gozo el poder platicar contigo. Nos encantó el conocer un poco más sobre lo que estás haciendo y sobre todo de viva voz. Y pues, por último, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que haces fuera de lo que ya platicamos? ¿Qué te gusta hacer? Pues, ver videos de los Pumas del 2004. Creo que es un mundo que nunca va a volver. Sí. De Marioni, Leandro Augusto, El Capi Beltrán, Sergio Bernal. Yo creo que iría por ahí. Leer, en general, sí se convirtió en una adicción. Y pues sí me late mucho conocer gente. Yo creo que lo más... O sea, sí creo que a mí sí me gusta la vida, sí me late... sí me levanto de la cama con emoción diario. Y lo que más disfruto es escuchar a otra persona. Sí me gusta mucho la interlocución con otra persona. Y eso, tocar la jarana, leer un libro... e intentar acostarme esa noche con la noción de que pasó algo en el día, independientemente de que sea bueno o malo, pero que pasó algo. Increíble, Santiago. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, bueno, a ustedes. Qué chido. Nosotros nos estaremos viendo en un próximo programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.